algo nuevo. ¿Esta reunión está siendo grabada? ¿Lo escucharon todos? Sí, sí. Sí, sí, profe. Ay, me muero. Me sentí como con el GPS. Bueno, bien, trabajo práctico número 4. Ética, sí. Acá les puse, trabajamos con el material ética primera parte. También trabajamos con el material de ética introducción, ¿sí? Es una especie de guía de lectura, no más que eso, ¿sí? Este trabajo. Pero, ¿qué particularidad va a tener? Que se puede hacer de a 2 o de a 3 personas. No es obligatorio este trabajo hacerlo entre 2 o 3 personas. Sí el 5, que es el siguiente, ¿sí? Este trabajo es como la base de la ética, ¿sí? Entender algunas cuestiones fundamentales de la ética. El trabajo que viene, nos metemos con historia, ¿sí? Ética en la historia, con diferentes filósofos y corrientes de pensamiento, y la idea es que en ese trabajo sí, de manera obligatoria, ¿sí? Lo hagan de a 2 o de a 3 personas. Ustedes son poquitos, son 19 en total, así que sí o sí lo van a tener que hacer en parejas, no va a poder ser de a 3, ¿sí? Creo que un solo grupo va a poder ser de 3, porque tengo 9 autores, ¿sí? Para trabajar. Así que bueno, yo en la plataforma les voy a cargar todo el material para las próximas clases. La próxima clase nos vamos a repartir, ¿sí? A qué grupo le toca a cada una. Pero este trabajo lo pueden hacer con esa persona que ustedes elijan para el trabajo número 5, ¿sí? Que el trabajo número 5 va a ser un trabajo de exposición. Puede ser virtual, si seguimos con las clases virtuales, o puede ser de manera presencial. Lo que sí van a tener que armar para ese trabajo es una presentación, PowerPoint, Genial y video, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bien. Esa es la particularidad de este trabajo. Después en lo que hace a la resolución de trabajo es muy básico, ¿sí? Toda la primera parte, las primeras 5 preguntas, es más o menos lo que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Y ahora voy a hacer una pequeña revisión de todo esto que estamos trabajando. La próxima clase van a quedar 3 preguntas pendientes, que son la 6, 7 y 8 probablemente, si no llegamos hoy, y si no, por ahí llegamos hoy y las hacemos, ¿sí? Las revisamos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones necesarias para hablar de sujetos morales? Aportar un ejemplo, ¿sí? Primer pregunta. Esta pregunta, si bien tal vez en el libro tiene algo de qué es necesario para hablar de ética, qué es necesario para hablar de sujeto moral, ¿sí? Les pido que lean y la piensen, ¿sí? Yo ahí como pistas para que ustedes no contesten simplemente literal del texto, les recomiendo que tengan en cuenta, ¿sí? Ciertas cosas que charlamos cuando empezamos a hablar de ética. Entre ellas, sí, que para hablar de ética, para hablar de acciones morales, ¿sí? Es decir, de acciones que afectan a los otros, que tienen consecuencias en los otros, y de las cuales se puede inferir que son buenas o que son malas. Para hablar de esas acciones, hablamos en principio de la libertad, ¿sí? De la libertad humana. Es necesario ser libre para ser un sujeto moral. Pero además de la libertad, teníamos como otros elementos que hacían, ¿sí? Al sujeto moral. ¿Recuerdan alguno de estos elementos que charlamos en las clases? ¿Qué cosa, profe? Yo creo que están en Perdón, Melman. perdón. No, estoy escuchando, pero A ver, me empezamos a perdí. trabajar con la ética, ¿sí? Con la ética, que es una rama de la filosofía que estudia la moral, ¿sí? Y acá vamos a la segunda, ¿sí? ¿Cuál es la distinción que hacemos entre ética y moral? La ética es la rama de la filosofía que reflexiona sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, es decir, sobre la moral. Todas las normas, costumbres, códigos
objetivos de convivencia de un grupo social en un tiempo determinado, ¿sí? Bien. Ahora, cuando hablamos de sujetos morales, hablamos de personas que realizan acciones morales. Y distinguíamos entre las acciones morales, que son aquellas de las cuales puede inferir que está bien o que está mal, siempre en relación a otros sujetos, ¿sí? Y de acciones amorales, cuando hablábamos de esas acciones que no influían en el otro, ¿sí? No tenían consecuencias en los otros. Por ejemplo, no sé, me cepillo el pelo o no, ¿sí? Uso una camiseta roja o una camiseta blanca. No me afecta, no afecta al otro, ¿sí? Son acciones amorales. Pero cuando hablamos de acciones morales llevadas a cabo por sujetos morales, indicábamos, y sobre todo esto está en las primeras páginas, ¿sí? Que hay como ciertas condiciones, ¿sí? Para hablar de los sujetos morales. ¿Cuáles son? En principio la libertad, ¿sí? Que el ser humano, que la gente moral sea libre. En segundo lugar hablábamos de la responsabilidad, ¿sí? En los actos. También hablábamos de otros elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Recuerdan? ¿No era la ley, profe, y la persona en sí? ¿La personalidad de la persona, algo así? No, ¿Eso? no, no. Para hablar de sujeto moral, es decir, un sujeto que realiza acciones morales. Se tiló, yo sola soy. Sí, se Se le cortó. tildó otra vez. Otra vez. Ay, pobrecita. Pero yo los escucho, ¿eh? Ah, no Ahí se está, escucha. Ahí está, profe, profe, ahí está. Hoy aborto en la misión. No, porque ustedes dijeron, sí, igual me dice, ¿están? Sí, 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 te escuchamos. Sí, profe, ya Sí, estamos. por acá estamos. Me dice, la conexión a internet es inestable, me dice. Sacá Por la cámara ahí, de última, profe. claro. Tienen O de razón. última, deja de compartir o algo de eso. Bueno, esperen, ahí está, ahí detengo el video. Bien. Ahí una foto, profe. Ustedes, claro, dejo de compartir pantalla, ustedes ya no ven más la pantalla, ¿no? No, Claro. Listo, bueno, No. yo igual voy diciendo las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para hablar de sujetos morales? Libertad, responsabilidad, deliberación, ¿sí? Por ejemplo, que cada acción sea pensada y elegida, ¿sí? Entre algunas de esas condiciones. Ustedes las van a encontrar en las primeras páginas, ¿sí? Distinción entre ética y moral es lo que acabo de decir. Muchas veces en el lenguaje cotidiano se confunden estos dos términos, pero hablamos de ética cuando hablamos de filosofía, de la reflexión filosófica. ¿Sobre qué? Sobre la moral. Y la moral son todas las normas, las costumbres, ¿sí? Todo lo que un grupo social, ¿sí? Un grupo social tiene en común para poder convivir, ¿sí? Es decir, a ver, si yo voy por la vida pegándole a la gente para conseguir cosas, y bueno, o sea, probablemente consiga cosas porque la gente me tenga miedo o me metan preso o me peguen a mí también, ¿sí? Una norma de convivencia es no pegarle al otro, ¿sí? Pedirle las cosas hablando, dialogar con la otra persona. Bueno, nada, todos los grupos sociales tienen ciertas normas y eso forma parte de la moral, ¿sí? Y ahí tienen que hacer a ver si comparto ahora, así se queda en el video. Bueno, ustedes avísenme igual si se corta. Tienen que formular dos enunciados o interrogantes correspondientes a la moral y dos a la ética respectivamente. Ustedes tenían en el libro un ejemplo. Está mal mentir, ¿sí? Está mal mentir. Es un precepto moral, es una norma propia de la moral. Ahora, si yo pongo la pregunta, ¿está mal mentir? ¿O por qué siempre hay que decir la verdad? ¿Sí? Son preguntas propias del ámbito de la ética, ¿sí? La idea es que ustedes pongan ejemplos de este estilo, ¿sí? O sea, un enunciado propio de lo moral y un
una pregunta, un interrogante propio de la ética. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, sí, sí. Oye, Profe, ¿se entiende? porque a veces digo, uy, capaz que no están. Bueno, No, no, sí, se entiende. ¿en qué se diferencian las normas morales de las leyes escritas? Y acá alguien antes había mencionado algo de la ley, ¿sí? Habíamos hablado de las leyes. Las normas morales son todas aquellas cosas que decimos, como decíamos antes, en una sociedad, en un grupo social, que están bien o que están mal. Ahora, no necesariamente se convierten en ley, ¿sí? Por ejemplo, no mentir, a menos que declares en un juicio y jures decir la verdad, ¿sí? Bajo juramento, no estás cometiendo un delito, no sé, si le mentís a tus papás, si le mentís a un amigo, ¿sí? Sin embargo, la sanción es social en ese caso, ¿sí? Si yo le miento a alguien querido, probablemente esa persona se sienta mal, probablemente haya algún tipo de sanción desde el vínculo, ¿sí? Sin embargo, las leyes escritas sí siempre son normas morales, casi siempre están fundamentadas en normas morales, ¿sí? Esto lo habrán visto en derecho ustedes, ¿no? Algo de esto, derecho natural, ¿o no? ¿Cómo, profe? Bueno, ¿Qué cosa? lo del No tenemos derecho, derecho. Claro, no tenemos derecho. claro, los chicos del otro curso tienen derecho. Sí, en Bueno, economía tienen. tienen razón. Bueno, esta es muy sencilla. Cuarta pregunta, ¿qué es la libertad? Porque es una condición necesaria cuando hablamos de ética, ¿sí? Esta les voy a indicar porque acá puede que se confundan. Esta pregunta la van a encontrar en la página 93-94, ¿sí? ¿Por qué les indico esto? Porque hay bastante información sobre la libertad. Simplemente quiero que me señalen, ¿sí?, estas dos características que nombra acá el manual, que es la autodeterminación, es decir, la capacidad o la posibilidad de elegir entre dos opciones, y la ausencia de interferencia, ¿sí? Es que no existe un obstáculo para realizar lo que yo quiero hacer. Supongamos que yo quiero ir a pasear por el parque. Ahora, está la cuarentena estricta, ¿sí? Yo quiero ir a pasear por el parque sin barbijo con mis amigas. Bueno, sí, existe la libertad y digo, tengo la posibilidad de elegir. Ahora, probablemente, ¿sí?, haya alguna interferencia, algún obstáculo. Probablemente si voy a pasear al parque después de las 6 de la tarde, sin barbijo, todo, algún tipo de sanción va a haber. Quizás no me llevan presa, ¿sí? Pero, bueno, nada, es un ejemplo tontísimo, ¿sí?, que les doy yo a ustedes de esto. Pero bueno, como para que entiendan de qué se trata la libertad y de dónde van a sacar esa primera definición, ¿sí? La segunda parte, en la que van a trabajar con el tema de la libertad y la moral humana, se van a meter con otros autores, San Agustín, Sartre, Piaget y Aristóteles, ¿sí? Esto está a partir de la página 94, ¿sí? Puede que acá, entre San Agustín y Sartre, coloquen a Hume, ¿sí? Se escribe Hume, Hume, ¿sí? Puede que lo agreguen si quieren. La idea es que hagan una red conceptual o una infografía, ¿sí?, exponiendo cuál es la concepción de libertad de estos autores. La clase pasada que tuvimos presencial habíamos hablado de San Agustín, ¿sí? San Agustín, decíamos que era un autor, filósofo cristiano, que postulaba que la libertad humana era en parte libre albedrío, que era la posibilidad del hombre de elegir lo que iba a hacer, pero además era la libertad de liberación, ¿sí?, que era aquella libertad que se condice con la voluntad divina. Es decir, cuando el ser humano se adecúa al plan de Dios, es decir, al camino del bien, en cierta forma. Para San Agustín esa es la libertad verdadera y la libertad deseada, digamos, a la que debe aspirar el ser humano. Ahora, hay una postura que es la de Hume, que es la que yo no les incluía acá, en realidad porque me olvidé, pero a ver, pueden contraponerlo con Sartre, no hace falta que le agreguen, que la postura de Hume es parecida a San Agustín en este punto,
en que es determinista, ¿sí? Determinista. Avísenme cuando se esté por acabar porque me parece que vamos a tener que volver a entrar porque lo voy a llevar. Determinista, ¿cuánto queda? 6 minutos, ¿no? Sí, 6 minutos, ahí lo vi. Sí, sí. Sí, profe. Capaz que llego igual. Bueno, el determinismo, ¿sí? Plantea algo así, y acá en el libro también lo tienen, desde Hume, de que nada pasa por casualidad, sino que todo pasa por causalidad, ¿sí? Causalidad. Ahí quedaron las dos palabras. Causalidad. ¿Qué significa esto? Todo pasa por algo, ¿sí? Y esto creo que lo hablamos la última clase con las chicas, no había muchas, estaba Caro, Tami, Lourdes, Mica y Nayara, eran poquitas. No, Nani se había ido. Bueno, Sí, igual retirado. éramos poquitos igual. Vicky Pacañela creo que estaba. Bueno, hablábamos, ¿no? De que en nuestra sociedad están presentes muchas frases deterministas como todo pasa por algo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ideas como la del destino, que existe un destino, estamos destinados a estar juntos. Y yo les comentaba a las chicas que a mí por lo menos, si bien a ver, yo no creo en el determinismo para nada, ni que existe una causa para todas las cosas, me parecía que eran peligrosas esas ideas, más allá de que cada quien puede creer lo que quiere. Porque, por ejemplo, ¿no? Hablábamos, no sé si está, Brisa también estaba, ¿no? Brisa también estaba ese día. Hablábamos, por ejemplo... Sí, profe, yo estaba. Claro, con Brisa creo que era que hablábamos que... esperen que quiero verlos. Oh, Dios, ¿están? Sí, profe. Sí, profe. Me están viendo hacer cagada con la computadora, ¿no? No se ve eso. No. Se ve el Word. Bueno. Porque estoy tratando de buscarlos y no los encuentro. Espera, dejo de compartir. Ahí está. Nada, lo que les decía era que hablábamos de esto, ¿no? Como una postura determinista que de alguna manera da a entender que las cosas tienen una causa de ser, que hay una razón de ser en todo lo que nos pasa. Profe se tiló, no sé si escuchaba, pero ahí está. Ahí está. ¿Estoy de vuelta? Sí, ahí está. Sí. Saco el video porque Bueno, es dale. eso, evidentemente, que se cuelga. Nada, decía que es peligroso en este sentido. Decirle a un padre que se le muere un hijo chiquito, que pasó por algo, ¿no? Decirle a alguien que tiene una enfermedad muy grave, que pasa por algo. Es decir, hay cosas de la vida, creo, y nada, y respeto si tienen otra opinión, que no tienen un motivo de ser, no tienen una razón de ser, ¿no? Que sin embargo nos pasan, nos exceden, y que sí, nosotros podemos hacer algo con eso, ¿sí? Digo, es diferente decir todo pasa por algo a decir todo pasa para algo, ¿no? Porque eso implica buscarle un sentido cada uno. Así que bueno, nada, charlábamos de eso. Y al charlar de eso, sí, charlábamos de la postura de Sartre, ahí les vuelvo a compartir pantalla porque es el otro autor que tienen, ¿sí? Sartre, decíamos que él es un existencialista ateo, ¿sí? Se va a separar de las posturas religiosas como la de San Agustín porque considera que son deterministas. ¿En qué sentido? En que esto de que existe un plan divino, un plan de Dios para el ser humano, que hay un camino trazado del bien, ¿sí? Implica cierto determinismo. Y para los existencialistas como Sartre, ¿sí? El ser humano primero existe y después se va haciendo, ¿sí? No existe una esencia prefijada como en el cristianismo o en las religiones de lo que es el ser humano, sino que el ser humano, para el existencialismo, es un proyecto abierto, ¿sí? Es totalmente posibilidad, ¿sí? Obviamente no es posibilidad de todo. Es posibilidad de muchas cosas, ¿sí? Es proyecto abierto, pero tampoco es, omnipotencia, poder todo, ¿no? Es libertad
condicionada, ¿sí? Hay una frase que me gusta mucho que es Profe, no se somos. escucha. ¿Te volví a explicar? No. Eh, Sí. bueno, ¿Profe? acá, Pobre. Profe, hola, sí. ahí, ¿se Profe, escucha? danos señales. Hola. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Ay, se corta. Hola. Ahí está, entra la profe. Hola. volvió. Hola, profe. Hola, profe. Ahí me mandaste Profe. mensaje, profe. Sí, se me va internet. Hay que volver a entrar, profe, Sí, entren de porque se va a vuelta. cortar. Sí, entramos de vuelta a ver si me empieza a andar mejor esto. Igual, Dale, profe. 5 minutitos, 10 minutitos. Dale, entramos de Dale, vuelta. Dale. Dale. Chao.